Cuando los ingenieros de la Secretaría de Seguridad finalizaron el sellado de pasadizos tras la célebre fuga de Joaquín Guzmán Loera, juraron que bajo el Centro Federal de Readaptación Social, NEPO 1, ya no, quedaba hueco más profundo que una alcantarilla. Reforzaron pisos con concreto armado, censaron cada losa, mapearon el subsuelo con georradar. Las noticias se apagaron y la rutina de hierro recuperó su ritmo de candados, cuenta y rondas endémicas. 7 años después, Moisés Andrade, reo de estafa bancaria, habitaba la celda B112, planta intermedia, bloque nororiente. Era un interno, tranquilo que pasaba las noches leyendo a oscuras. Por eso, cuando a las 02:14 del 3 de mayo, escuchó un golpeteo seco bajo el catre. Tac, 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 pensó primero en tuberías. No dijo nada. La queja sobraba y los custodios resentían interrupciones, pero la madrugada siguiente el sonido volvió. 3 golpes, pausa, 2 golpes rápidos, pausa larga. Parecía un código. Andrade, que había descifrado contabilidades, atendió a los ritmos. La tercera noche trazó secuencia en papel, 3, 1, 3, 2, 1, 4. El patrón se repetía. Luego silencio hasta el amanecer. El sábado comentó al celador Ramos. Este le lanzó mirada hueca. Son ratas. Entretanto ajustaba candado nuevo en la puerta. Andrade insistió y Ramos, para sacárselo de encima, prometió pedir al mantenimiento que revisara tuberías. Nada ocurrió. El bloque B guardaba silencio de morgue en las madrugadas. Aún así, otros 2 reos comenzaron a oír el martilleo desde celdas contiguas, pero solo cerca de la litera de Moisés. Los custodios quitaron tablaje y encontraron hormigón liso. Rellenaron grietas con resina epoxi. Al caer la noche, los golpes disminuyeron, para regresar más intensos al tercer día, acompañados de un arrastre, como uña contra piedra. Andrade despertaba bañado en sudor. Sentía vibración subir por las patas metálicas del catre. Una madrugada habló a la piedra. ¿Quién está ahí? El piso devolvió un golpe único, contundente, y luego otro, más lento, casi lastimero. Aquello no era tubería, parecía un puño o garra, atrapado en hormigón. La denuncia llegó a oídos del comandante Beltrán, encargado de seguridad estructural. Con brújula geodésica, marcó un rectángulo frente a la puerta de Andrade y ordenó perforar. El taladro, diamantado apenas avanzó 4 centímetros antes de atascarse en hueco. Sorpresa, la broca se hundió bruscamente y se perdió 1 metro hacia abajo. Al retirar el cilindro, emergió olor a tierra húmeda y algo más, rancio, orgánico. Privaron de sueño a los albañiles hasta romper el piso. Apareció un boquete circular, más antiguo que el concreto reciente, revestido con tablas de pino, ennegrecidas. Un túnel. Los ingenieros juraron que no existía en planos. Las tablas parecían clavadas por dentro, no hacia afuera. Entre ellas, trozos de uñas astilladas y raspaduras frescas. Se realizó cámara endoscópica. A 5 metros, se apreciaba galería horizontal cubierta de tierra suelta. Luego la imagen ennegreció. El cable se cortó como mordido. Técnicos aturdidos subieron reportando eco de jadeos metálicos contra la cúpula de fin del pasaje. El director ordenó sellar de inmediato con nueva losa, más gruesa, y mover a Andrade a celda diferente. Para justificar la obra anotó fisura, estructural en el parte de bitácora. Caso cerrado. Esa noche, sin embargo, el túnel habló. Ramos, en ronda, escuchó susurro que emergía de la rejilla de drenaje del pasillo. «Yo también merezco escapar». Preguntó quién estaba allí. Solo silencio. Al pasar junto a la nueva losa notó leve vibración. Golpeó con tolete. Hormigón devolvió resonancia hueca, blanda, no de pieza fraguada. Al amanecer, la superficie lucía intacta, salvo un trazo de sangre fina que formaba las letras «Yo». Los custodios pensaron en bromistas y limpiaron. Rebelión. Subterránea 3 días después, a las 02:14 exactas, toda la línea de celdas B latió con un ruido sordo. Camas vibraron, los internos gritaron. Cuando el escuadrón abrió el corredor,
encontró a Ramos sangrando en el suelo. La rejilla de drenaje estaba arrancada y algo lo había sujetado del tobillo para arrastrarlo. Su pierna mostraba arañazos largos, paralelos, como de garra ósea. Se evacuó el módulo. Ingenieros trajeron radar 3D de subsuelo. El software pintó silueta de túnel ascendente, no descendente, que terminaba bajo la losa reparada. Alrededor, cámaras vacías y fututas bifurcaciones selladas. Pero antes del sellado de 2006, esa rama no existía. El director aceptó abrir un acceso y descender. 7 hombres bajaron con respiradores. Hallaron galería abovedada de apenas metro de alto. Ninguna herramienta moderna había tallado ese pasillo. Las paredes conservaban marcas de uñas y dientes. A 20 metros hallaron litio de velas consumidas y en la terminación, un círculo de yeso con restos de sangre seca. Dentro del círculo, un hueso hioides humano y un listón carcelario del penal de Santa Marta, fechado 1994. Nada más. Registraron radialmente, sin éxito. Cuando ascendieron, uno de los obreros notó falta de cemento fresco. La losa que habían reventado estaba de nuevo casi sólida, como si hubieran cavado arcilla húmeda que se cerró atrás. Escaparon antes del completo colapso. Andrade, ahora, en celda del módulo C, ya no quería dormir. Cada noche escuchaba martilleo tras la pared, sin importar dónde lo reubicaran. Entendió que lo seguía. Un alba entró en shock. Balbuceó al capellán. Hace tiempo la colina tragó a un hombre vivo. Él cava con huesos, quiere un relevo. Mencionó nombre que nadie registró, pero coincidente con un reo muerto en riña de 1994, meses antes de la inauguración de la Altiplano. Los archivos revelaron que ese reo, Erasmo Laguna, juraba ser hermano espiritual de Guzmán y planeaba excavar desde Santa Marta hasta cualquier penal que lo contuviera. Murió sepultado en túnel rudimentario cuando las paredes cedieron. Su cuerpo no se recuperó. La tierra lo selló. Los médicos declararon a Andrade delirante, internado en psiquiatría. Esa misma noche, fuga múltiple de Catres. 4 reos, hallados con manos ensangrentadas, uñas llenas de tierra, excavando frenéticos bajo lavabos. Decían escuchar martillos que guiaban su tarea. El director ordenó bloqueo absoluto de desagües y red de conductos, pero la cárcel retumba a diario a las 02:14. En monitoreo, micrófonos captan una letanía. También merezco escapar, repetida en coro subterráneo de voces que no existen en padrón. Visitas técnicas internas concluyeron que la colina sobre la que descansa el altiplano está horadada de pasajes antiguos, cavados desde antes de 2006. Decidieron inyectar espuma expansiva en los huecos. Funcionó 12 horas. A la mañana siguiente, la losa original de la celda B112 apareció otra vez cuarteada. En la grieta, 5 uñas humanas y un mensaje garabateado con sangre reciente. Yo también merezco escapar. El recluso Moisés Andrade no vio la inscripción. Fue hallado en su nueva celda con los dedos cubiertos de lodo rojizo y la mirada fija en el piso. Repite sin cesar, al ritmo de 3 golpes y una pausa: él cava con mis sueños. Nadie lo selló. Busca relevo. Dicen que cada penal de máxima seguridad guarda su propio susurro subterráneo. Basta que una losa resuene a las 02:14 para que un puño sin piel marque la pared, recordando que la fuga más inquebrantable es morir excavando y continuar cavando con uñas, con dientes, hasta romper la celda invisible que separa a los vivos de esa libertad hueca donde ni los planos del gobierno se atreven a mirar. El prisionero del ala cerrada. El penal federal de máxima seguridad. El altiplano se levanta sobre la meseta fría del Estado de México como una fortaleza gris, rodeada de brezos secos y torres de reflectores que nunca parpadean. En su perímetro interno existe un bloque fantasma, el ala D, sellado desde 2006 tras una remodelación que nadie del personal actual vivió. Los ingenieros alegaron
daños estructurales, y la dirección aceptó tapiar 20 celdas, pasillos y un mirador. Blindado. El croquis oficial saltaba del pasillo C al E como si la letra perdida fuera un error tipográfico. En octubre de 2024 llegó al penal Gabriel Sandoval, custodio de 27 años, transferido desde un reclusorio estatal. Era aplicado, carente, de manías y, sobre todo, desconocía las historias que los veteranos cuchicheaban. Durante su primera ronda nocturna, mientras revisaba cerraduras, oyó un sonido hueco proveniente del corredor clausurado. 3 golpes metálicos, pausa y un grito breve como lamento estrangulado. Pensó en corrientes de aire, pero la compuerta que sellaba el ala estaba soldada con placas de acero de 10 milímetros. Al día siguiente interrogó a Indalecio, guardia antiguo. Este palideció y murmuró que, desde que se tapiaron, los muros crujen algunas lunas que no vale la pena indagar. El director sanciona al curioso. Gabriel sonrió incrédulo. La cámara rota el protocolo exigía registrar toda anomalía. Gabriel solicitó revisar las grabaciones de la cámara P37, única enfocada al corredor fantasma, para verificar integridad de sellado. El oficial de monitoreo mostró la cinta. A las 02:13:07, los 3 golpes opacaban el audio. En la imagen, de resolución mediocre, se apreciaba algo imposible. La puerta vibraba y sobre su acero se delineaba una sombra humanoide de perfil, traslúcida, apoyando la frente en el metal. Apenas un par de segundos. Luego, nada. El jefe de seguridad desestimó el suceso. Avería de infrarrojos. Beberían café y olvidarían. Gabriel no puso celda sin número esa semana. Las alarmas de temperatura dispararon 2 veces, señalando un foco de calor en coordenadas inexistentes. Sector D, celda 4, pese a que el pasillo debía estar vacío. Las cámaras, viejas, mostraron píxeles en rojo. El ingeniero informático concluyó que era interferencia. Sin autorización, no abrieron el muro. Gabriel consultó planos originales. Encontró la celda D04, marcada como Unidad de Aislamiento Especial. Junto al código de la celda, había una anotación a mano, borrosa, fechada 2006, sellada por orden 313 MX. No registraba nombre de interno. Una noche después, a las 02:13, los sensores registraron débiles golpes de nuevo. Gabriel, de ronda con otro custodio joven, Amílcar, activó la linterna y pegó el oído a la puerta. Oyó respiración al otro lado. Amílcar, aterrado, quiso marchar. Gabriel golpeó 3 veces de vuelta. Silencio. Cuando ya se alejaban, algo replicó desde dentro con una cadencia idéntica. Amílcar corrió. Gabriel sintió el eco retumbarle en las costillas. El expediente imposible obsesionado pidió acceso al archivo muerto del penal. Tras varios días, halló una carpeta gruesa, sin lomo, interno 73875D. Dentro, fotos Polaroid de un hombre demacrado, contusiones en rostro, ojos hundidos. El nombre, Ricardo Fabián Peñalosa, alias El Apóstol. Condena, triple asesinato. Fecha de ingreso, 1992. Pero la última hoja lo aniquiló. Defunción, 24 de julio de 1994. Centro de Readaptación Social de Hermosillo. Según el sello, el interno había muerto 12 años antes de que el altiplano lo recibiera. ¿Cadáver trasladado? No. El expediente incluía certificado de cremación en Sonora. Fue a Recursos Humanos. Nadie supo explicar. La base digital carecía de ese número de preso. Gabriel fotografió el expediente con su móvil. Las imágenes salían negras, como si el papel absorbiera luz. Esa noche, el sistema eléctrico sufrió microcorte. En la penumbra, la pantalla de la cámara P37 se encendió sola. El corredor, tapiado, brillaba con luz interna inexistente. La sombra apareció de nuevo, más nítida. Se le veían pómulos afilados, uniforme carcelario de los 90. Miró directo al lente y levantó la mano mostrando la muñeca. Encima colgaba grillete antiguo.
Cuando la corriente volvió, la imagen se congeló. El oficial de monitoreo juró que nadie tocó la consola. 13.07 la hora intrigó a Gabriel. 02.307 exactos cada vez. Averiguó que el fuego en el crematorio de Hermosillo se encendió a esa hora para incinerar a Ricardo Peñalosa en 1994. Coincidencia macabra. Armado de soldador portátil y llave inglesa, convenció a Amílcar para retirar discretamente la placa superior de la puerta del ala D. El 14 de noviembre a las 02:00 apagaron cámaras de ese pasillo por mantenimiento y aflojaron pernos. El metal cedió, se filtró aire rancio, olor a encierro añoso, linternas adelante, caminaban sobre polvo grueso. El pasillo estaba intacto, muros color crema desconchados, focos reventados. Llegaron a D04. El número oxidado pendía torcido. En la mirilla, Gabriel creyó ver movimiento. Empujó. La puerta, sin llave, se abrió con quejido. Dentro, celda mínima, catre herrumbroso, manta fosilizada. Junto a la pared, a contraluz, un hombre sentado abrazando las rodillas. Su piel era ceniza. Vestía uniforme azul viejo con el emblema del antiguo penal de Hermosillo. Alzaba la cabeza con desgarro crujiente. Sus ojos eran pozos sin iris. Un grillete anclaba su tobillo a un cepo derruido pero firme. Amílcar gritó. El ser articuló palabras secas. No acabó, quemaron mi carne, no mi sentencia. Gabriel retrocedió. El suelo vibró. Desde todas las celdas del ala brotaron golpes. Reos invisibles tocando el compás de las 0:13:07, la figura se incorporó. Las articulaciones crujieron como leña y extendió manos filosas, marcas de ampollas antiguas. Gabriel apuntó con taser, presionó. El eje eléctrico atravesó el cuerpo sin efecto. La linterna titiló y murió. Oscuridad. Un estruendo metálico los persiguió mientras huían pasillo arriba. Atravesaron la plancha suelta, recoloquearon los pernos tambaleando y martillaron puntos de soldadura al rojo. Tras la puerta se escuchaban arañazos, pero cesaron cuando el acero enfrió. Informe alterado, se reportó un derrumbe parcial y clausura, reforzada. Sin embargo, la noche siguiente, a las 02:13:07, la cámara muerta transmitió imagen del corredor. La puerta recién soldada golpeaba desde dentro. En la mirilla brillaba la misma silueta. Amílcar solicitó baja por ansiedad, pero antes de obtenerla apareció colgado en su celda de descanso, soga de sábana, rostro amoratado. Hora de defunción, 02:13. El informe forense aludió a suicidio. Gabriel, ya solo, revisó la cinta. Descubrió fotograma donde Amílcar cruza el pasillo de vigilancia 15 minutos antes de morir, guiado por sombra que lo precede. La dirección archivó como manipulación. Fallo en fotograma. Última guardia el 1 de diciembre. Gabriel fue asignado a turno doble. A las 02:10 las luces parpadearon. Sin esperar, bajó a sótano. En el monitor, la puerta de ala D oscilaba. Sobre el metal se marcó texto en óxido húmedo. Custodio 730 Jones a 75 de pendiente. El número coincidía con el expediente fantasma. Una orden interna golpeó la mente de Gabriel. Entendió que, al abrir la celda, había reconocido la deuda del prisionero carbonizado. Ahora la prisión lo reclamaba como sustituto para cerrar la condena que la cremación interrumpió. En el pasillo norte, sin recordar haber caminado, se halló frente a la puerta soldada. Sostenía una llave inglesa y un soplete, objetos que no recordaba tomar. La placa temblaba al compás de su corazón. Liberar, ocupar, equilibrar. El penal entero parecía contener la respiración. Entonces oyó voz detrás. Indalecio, el viejo guardia, apuntándole con revólver reglamentario. «Ningún muro guarda para siempre», dijo el anciano. «Pero podemos elegir quién se queda adentro». Disparó al soplete, chispa y benzina estallaron. El fuego lamió la plancha de acero. El corredor se llenó de humo tóxico. Entre llamas, el metal comenzó a deformarse. Tras él, la sombra del prisionero se fundía con el óxido, como rostro tras cristal derretido.
Indalecio empujó a Gabriel fuera del pasillo, activó alarma contra incendios y bajó con puertas cortafuego. El ala D se inundó de espuma retardante y gases liberados. Epílogo: durante 3 días, máquinas extrajeron aire contaminado. Nadie murió en la operación, pero el ala D quedó sepultada bajo sello de hormigón y placas certificadas. El director afirmó que nunca existió esa sección. La letra ya no aparece en planos ni en informes. Gabriel solicitó traslado. Antes de partir, recibió sobre sin remitente. Dentro, una fotografía Polaroid chamuscada. Mostraba el pasillo clausurado y, en primer plano, una jaula oxidada donde un hombre de uniforme azul lo observa. En la esquina, garabateado con ceniza, se lee: Custodio 73875D, sentencia en curso. Cada 1 de diciembre, a las 02:13:07, el nuevo penal donde Gabriel trabaja sufre microcorte eléctrico. En la pared de su caseta aparece fugaz una sombra con grillete. Y un eco metálico repite 3 golpes. Trac, trac, trac. Como si el prisionero del ala cerrada todavía lamiera los bordes de su celda inexistente, esperando que el custodio acabe de cumplir la pena que, hace ya demasiados años, se interrumpió con fuego mal sellado. La celda que cambia de recluso. La penitenciaría estatal de San Bartolo se alza sobre un cerro pedregoso al norte del desierto. Sus bloques de concreto gris forman un laberinto simétrico, numerado de manera tan regular que, visto desde el aire, recuerda las celdillas de un panal enfermo. En el segundo piso del pabellón central queda la celda 5B, puerta metálica, mirilla redonda, litera de 2 niveles y un retrete sin tapa. Nada la distingue de las otras 120, salvo su estadística imposible. En 5 meses ha recibido 4 internos. Cada uno se quitó la vida en la madrugada del 7º día, colgado con su propio pantalón del travesaño superior. Los custodios indican la hora oficial de deceso siempre similar, 03:14. El director del penal achaca la cadena a contagio psicológico, pero las coincidencias, mismos nudos, misma postura, idéntico horario, resultan tan exactas que hasta el personal más duro evita mirar demasiado rato esa puerta durante las rondas. El 5º inquilino llegó en noviembre. Carlos Aburto, 28 años, condenado por fraude y resistencia, apuntó la autoridad. No era violento, no mostraba signos de depresión según el psicólogo de ingreso. Aún así, el jefe de módulo anotó el detalle. Día 0, celda 5B. Día 1, la puerta se cerró con un chasquido mecánico. Carlos recorrió el cubículo con ojos nerviosos. Tocó el travesaño de la litera, levantó el colchón tin, golpeó suavemente los muros buscando huecos. No halló nada. Esa noche durmió abajo, espalda a la pared opuesta a la puerta. Los custodios anotaron conducta normal. Las cámaras infrarrojas registraron a las 02:55. Algo singular. La litera superior mostraba hundimiento leve, como el peso de un cuerpo que se acomoda. El colchón se curvó 3 centímetros. Nadie más en la celda. Los sensores de movimiento, sin embargo, permanecieron en 0%. El operador del circuito creyó en fallo óptico y no reportó. Día 2, Carlos pidió acceso a la biblioteca. Dijo querer distracción. En patio conversó con 2 reos de módulo, pero se mantuvo reservado. Al regresar, comentó a su vecino de celda, un veterano llamado Miralles, que había sentido una respiración allá arriba justo sobre mi cabeza. Miralles rió. Los nervios aflojan imaginaciones. La celda está embrujada, bromeó, pero las paredes no respiran. Esa noche, 03:12, la cámara captó nuevamente el hundimiento y junto a él la impresión de sombra sentada que nunca coincidía con Carlos, pues él dormía abajo. La humedad de la pared dejó leve silueta de mano a la altura del travesaño. Día 3, al despertar, Carlos halló su camiseta doblada sobre la litera superior. Juró haberla guardado en el locker. Al enseñar el hallazgo a Miralles, este le aconsejó no sugestionarse.
En 5B las cosas cambian de sitio. Te acostumbras o te cuelgas. Los guardias citaron a Carlos con el psicólogo. El interno relató sueños confusos, una figura sentada en el colchón de arriba, que no hablaba ni parpadeaba. Parecía mirar sin ojos. El especialista diagnosticó trastorno adaptativo. Recomendó vigilancia cada hora. Día 4 durante la inspección de las 22:00, el custodio Ruiz encontró la litera superior fría al tacto, a pesar del calor nocturno. El colchón exhalaba olor a algodón mojado, igual al de cuerpos velados. Anotó el detalle distraídamente. Cámara 02:59. La sombra reapareció. Esta vez, sin transición, se recostó sobre Carlos, duplicando su figura. 2 siluetas superpuestas en el colchón inferior, como si el cuerpo invisible se plegara dentro de él. El monitor falló 10 segundos. Cuando regresó, Carlos se retorcía bajo la manta. Nadie intervino. Al alba, el interno mostró arañazos finos sobre el cuello. Dijo haber soñado que unas manos frías trataban de abrirle la mandíbula. Solicitó cambio de celda. La administración lo negó. Protocolo de observación obliga 7 días de permanencia. Día 5 los golpes comenzaron. 3 toques huecos en el somier metálico, siempre a medianoche, siempre desde el nivel superior. Carlos C.P. trasladó al colchón alto, creyendo que así recuperaría el sueño. No durmió. Al vecindario de celdas llegó un olor dulzón, mezcla de sudor viejo y flores podridas. Cada interno barruntó su propia explicación. Nadie la apuntó. Día 6, Carlos se negó a salir al patio. Miralles lo oyó recitar en voz baja. No duerme, solo me ve. No duerme, solo me ve. A la enfermería mostró temblores en los dedos. Pulse de 100. Le inyectaron sedante ligero. Esa madrugada la cámara enfocó la litera superior vacía. Carlos, abajo, sedado. A las 03:13, un segundo cuerpo se materializó tumbado boca arriba en el colchón alto, contornos, cabeza rapada, torso desnudo. El sistema de reconocimiento parpadeó y catalogó al intruso como identidad desconocida. La sombra se incorporó, dobló el torso y descendió la escalera metálica sin hacer ruido hasta colocarse frente al rostro de Carlos. Permaneció así 60 segundos. Luego desapareció disipándose en granulado. El operador de turno gritó por la radio. Los guardias irrumpieron en 5B a las 03:16. Encontraron a Carlos dormido, sudoroso, balbuceando, «No me cuelgues». Día 7 a las 23:40. Se fue la luz en toda la planta. Generador tardó 2 minutos. Cuando volvió, los guardias hicieron recuento. Rápido todos presentes excepto Carlos. En 5B hallaron la litera superior vacía y la inferior deshecha. Sobre el suelo, marca de arrastre hacia el retrete. Dentro del hueco de ventilación, poco más ancho que un puño, divisaron la tela del pantalón penitenciario, rasgado como si hubiera sido jalado desde adentro. El grupo táctico desmontó la pared. En la cavidad no había túnel, solo un compartimiento ciego con tuberías. Entre ellas pendía Carlos, suspendido con la misma tela azul, nudo idéntico al de los suicidas previos. Hora estimada de muerte, 03:14. Lo anómalo fue la segunda silueta que, según las cámaras restablecidas, se apreciaba un instante después de su muerte. El cuerpo invisible regresó a la litera superior, se acostó inmóvil y antes de volverse, estática en la grabación, pareció sonreír con un gesto mínimo, apenas un pliegue de sombra en lo que debía ser su boca. Informe interno de la dirección, el director Velasco solicitó peritaje externo. Los técnicos concluyeron que la celda tenía las mismas dimensiones y materiales que cualquier otra. Sin embargo, la cámara termográfica reveló una zona de frío permanente, 2 grados por debajo del entorno, exactamente sobre el colchón de arriba. Al intentar cambiar el mobiliario, la litera se adhirió al piso con un chirrido que quebró 2 destornilladores. El psicólogo explicó la cadena de suicidios como sugestión de ambiente. Propuso vaciar la celda, convertirla en depósito. El director aceptó.
Pero la noche siguiente la cámara todavía enciende a las 03:14. Fuera hay solo cajas y viejos colchones, sin humano alguno. Aún así la pantalla muestra dos figuras acostadas en la misma litera. Una arriba, otra abajo, respirando al unísono. El operador, aterrorizado, baja la vista a la ficha del sistema. Junto al pictograma de celda 5B aparece un icono en rojo que titila con un mensaje breve: ocupante confirmado. Próximo ingreso en 7 días. Cada semana, el penal recibe nuevos reclusos, y los custodios, incapaces de borrar números en el sistema, se preguntan quién será el siguiente asignado por error a la celda que nunca se queda vacía. La celda donde el prisionero de arriba jamás parpadea, jamás duerme, y solo espera a que su compañero de abajo decida colgarse, para que la cama vuelva a estar lista para otro inquilino que en 7 días exactos completará el turno. El comedor de las 3:00 a.m. El centro penitenciario San Teodulo alojaba a 500 hombres tras muros de cal y torres oxidadas. Al fondo del patio se levantaba la cocina industrial. 3 calderas, hornos viejos y un comedor cuadrado donde los internos desayunaban bajo tubos fluorescentes. A las 22:00, el área quedaba vacía, las puertas aseguradas con doble candado y un cerrojo eléctrico que solo podía abrir el jefe de vigilancia. Tras el relevo de verano, el monitor nocturno pasó a manos de Marcos Silva, custodio serio que prefería turnos sin sobresaltos. La primera noche, mientras revisaba cámaras, notó algo extraño en el cuadro 07, ángulo cenital del comedor. Un temblor de luz justo a las 03:00. Pensó en interferencias. En la imagen apareció una sombra borrosa que cruzó el encuadre y desapareció. Guardó el clip para reportarlo. El jefe de seguridad miró la grabación al amanecer y sonrió. Efecto de insectos contra los LEDs. Caso cerrado. Marcos volvió a observar a la misma hora. Esta vez la cámara mostró una mesa metálica cubierta de polvo y sentada al extremo una figura oscura, inmóvil, sin rasgos. La silla no existía en la toma anterior. El custodio corrió al comedor. Candados intactos, cerrojo sellado. Dentro, silencio y mesas vacías. Al regresar, la figura había desaparecido de la pantalla. A las 06:00 avisaron que el interno Gamboa, condenado por homicidio, había muerto en su litera. Paro cardíaco, sin signos previos. La noche siguiente, Marcos apuntó alarma en su móvil. A las 03:00 vio la mesa ocupada por 2 siluetas. Nuevamente corrió, comprobó cerrojos, sin violación. Esa mañana encontraron colgado al recluso Mirales, compañero de pasillo de Gamboa. Autopsia, suicidio. Marcos empezó a unir puntos. 2 figuras, 2 muertos. Compartió su sospecha con Clara Uribe, técnica de cámaras. Juntos revisaron grabaciones previas. Cada noche, justo a las 03:00, la toma perdía 2 segundos y regresaba mostrando las siluetas. La iluminación general se atenuaba 7 lux. Clara aisló fotogramas. El contraste permitió adivinar cuerpos sentados frente a platos vacíos, cabezas ligeramente inclinadas hacia la puerta. El director desechó la teoría. Paranoia. El patrón se repitió. La cuarta noche, la mesa mostraba 4 figuras. A las 04:15, hallaron muerto a un guardia veterano de Torre Norte, colapso cerebral. Quinta noche, 5 figuras. Otro interno muerto de madrugada sin causa clínica. Ningún cadáver presentaba violencia, solo pupilas dilatadas y una expresión helada, como quien ha visto algo imposible justo antes de que el corazón se rinda. Marcos pidió relevo. Le negaron la baja. Clara, intrigada, diseñó una prueba. Conectó una cámara térmica independiente enfocada a la misma mesa. Si las siluetas eran defectos, no emitirían calor. La cocina, vacía y sellada, se iluminaba con un único piloto rojo. A las 02:55, Marcos y Clara se encerraron en la sala de monitoreo. En la cámara convencional apareció la mesa con 5 figuras. En el visor térmico, 5 manchas frías rondaban los 4 de humo SIPUS-RC, equivalente
a carne muerta. A las 03:00 exactas, un glitch. La imagen se oscureció, volvió y reveló 6 figuras. Los 2 observadores contuvieron el aliento. A las 05:00, el altavoz anunció otra muerte. El cocinero principal, infarto en su cuarto de descanso. 6 sillas, 6 cadáveres registrados en 6 noches. Quedaba un asiento libre, justo frente a Sindosi. La puerta a Marcos revisó planos antiguos. Halló una nota marginal. Mesa 7, pabellón de ajusticiados, clausurada 1989. En ese año, la prisión aún hacía cena final a los reos antes de fusilarlos en un patio lejano. 7 hombres murieron aquel invierno. El 7º, Simón Duarte, mató al jefe de cocina durante la preparación y fue ejecutado sin cena. Se rumoraba que su último deseo fue morir con el estómago lleno junto a los otros. El archivo mencionaba luego filtraciones de sangre y cierre de la sala. La mesa del video coincidía con la ubicación de aquella cena final. Quedaba una silla más la de Duarte. El reloj marcó las 02:45 del 7º día. Marcos, con linterna y bolt cutter, decidió entrar antes de las 03:00. Clara quedó monitoreando. Al llegar, cortó candados, desactivó cerrojo. El pasillo olía a grasa rancia. Abrió la puerta metálica. El interior estaba oscuro salvo por la luz de emergencia. 02:58. Clara informó por radio que el feed mostraba 6 figuras mirando hacia la puerta. Silla vacía aguardando. 02:59. Marcos dio un paso. Sintió frío que le heló los pulmones. La linterna iluminó la mesa. Parecía limpia, vacía, sin cuerpos. «No hay nadie», murmuró. En la sala de cámaras, Clara vio a las figuras girar las cabezas hacia Marcos, aunque él no las veía. Una bruma surgió detrás de la silla libre. El glitch habitual. Pantallas negras, .03.01. La imagen volvió. 7 figuras sentadas, incluyendo una que vestía uniforme de custodio. Todas inmóviles, rostros difusos como carbón húmedo. Clara gritó por la radio. No hubo respuesta. Los guardias corrieron. A la cocina. Encontraron la puerta abierta, las mesas alineadas, pero solo 6 sillas alrededor de la última mesa. El asiento frente a la puerta estaba vacío. En el suelo, la linterna de Marcos, aún encendida, iluminaba el polvo. El custodio Toriz había desaparecido sin dejar rastro. Una semana más tarde, a las 03:00, la cámara de la cocina mostró de nuevo 6 figuras. El sitio frente a la puerta estaba vacío, como si la mesa esperase todavía al 7º comensal. Desde la desaparición de Marcos, no ha muerto nadie más en la prisión. Pero el área se cerró con soldadura y el director ordenó pintar sobre el cristal de la cámara. Aún así, los operadores afirman que cada madrugada el monitor recibe una señal sin imagen, solo audio distante de cubiertos que repiquetean, y una voz masculina que lamenta en eco metálico: «Yo aún tengo hambre». La enfermería sin registro. El reclusorio federal de Santa Verónica se alzaba en medio de un valle polvoriento, flanqueado por montañas rojas y una carretera que moría en la garita. Ladrillos grises, torres almenadas y un enjambre de cámaras formaban la rutina del presidio. Los internos decían que tras caer el sol, la prisión se recogía como un animal herido, guardando secretos en rincones donde ni la luz de los reflectores se atrevía. Uno de esos rincones era la antigua enfermería H, cerrada tras una explosión de oxígeno en 2009 y oficialmente demolida un año después. Los planos actuales ni siquiera mostraban su pasillo. En enero de 2025, Samuel Paz, interno de módulo B, se desplomó en el comedor con fiebre de 40 de Gackensen, ampollas en la lengua y arritmia amenazante. La guardia solicitó camilla, pero la única ruta a la enfermería principal estaba bloqueada por reformas. El radio chisporroteó con instrucciones del centro de control: llevarlo por la ruta de servicio sur. Nadie preguntó. Obedecieron. 2 celadores empujaron la camilla por un corredor poco usado
que desembocaba en una puerta metálica sin letrero. Dentro se desplegaba una sala blanca, inmaculada, con 5 camas y el zumbido suave de monitores. Una enfermera de rostro sereno, nadie reconoció su uniforme, los recibió y pidió esperar afuera. 30 minutos más tarde, la puerta se abrió. Samuel caminó por su propio pie, color de piel normal, pulso firme. No recordaba nada salvo una luz muy brillante. La fiebre había desaparecido. El electrocardiograma del consultorio nuevo mostraba ritmo sinusal perfecto. Médicos oficiales, intrigados, hicieron análisis. No quedaba rastro de la infección bacteriana que lo aquejaba. Caso archivado como recuperación espontánea. Semanas después, Samuel relató a otros internos que, al cerrar los ojos por la noche, veía destellos de tubos fluorescentes y sentía un olor a yodo infiltrándose en su tráquea. Madrugadas enteras las pasó insomne, palmeando su estómago buscando cicatrices que no recordaba. Le juró a su compañero de litera que alguien le había cambiado la sangre mientras dormía. Lo tomaron por estrés posfiebre. En abril llegó la Comisión de Derechos Humanos para su visita semestral. El director, confiado, abrió cada ala. Lavandería, cocina, clínica oficial, pero al presentar planos actualizados, uno de los ingenieros detectó un desfase en el consumo eléctrico. Faltaban 4,8 kilovatios diarios sin origen declarado. La ruta de cableado remitía a un lugar inexistente. Pabellón H, a la 3. Se organizó un equipo de mantenimiento con detectores de corriente. El multímetro señaló potencia viva tras un muro recién pintado en el pasillo sur. Derribaron paneles de yeso y apareció la puerta metálica que Samuel recordaba. No tenía cerradura exterior y se abrió con un chirrido. Dentro reinaba una penumbra amarillenta. 5 camas hospitalarias alineadas formaban una fila perfecta, cada una con barandales, cromados y sábanas blancas tensas. Sobre el cabecero, monitores CRT mostraban líneas planas, pero encendidas con zumbido intermitente. Ningún personal ni instrumentos, salvo una mesa de acero quirúrgico vacía. El primer guardia se acercó a la cama más próxima y retrocedió con un alarido. Sobre el colchón yacía un hombre idéntico a Samuel Paz, mismo tatuaje en el hombro, mismo lunar en la oreja, pero los ojos estaban abiertos y las pupilas inexistentes, solo blancos lechosos que reflejaban la lámpara. La piel, aunque tibia, mostraba rigidez cercana al rigor mortis. Junto a su muñeca, un brazalete con el nombre de Samuel y fecha de ingreso exacta. En la segunda cama descansaba otro interno familiar, Ulises Garrido, todavía vivo en módulo D. El clon presentaba calca perfecta de cicatrices. Igual sucedía con la tercera y la cuarta cama. En la última yacía una versión duplicada de Raúl Castañeda, anciano de taller de carpintería. 5 copias en total, todas sin pupila. Al costado de cada cama, un stand metálico sostenía una bolsa de suero vacío conectado al brazo mediante aguja sin sangre. En el tórax, cada copia lucía una incisión suturada con hilo negro. Nadie se atrevió a tocar. La comisión exigió explicación. El director negó cualquier enfermería H. Excavaron archivos. La sala figuraba demolida y sellada. Fotos satelitales de 2015 mostraban, sin embargo, un techo intacto. Las de 2020 ofrecían mosaico borroso justo en esa coordenada, como si hubiesen sido extrapoladas. Los nombres de enfermeros que pudieran haber trabajado allí estaban tachados en el censo. Los internos originales, Samuel, Ulises, los demás, fueron llevados a enfermería real. Su salud era perfecta. Preguntados negaron haber sido operados ni sedados. Solo recordaban fiebre, luego claridades y olor a desinfectante. Para contener el pánico, la dirección clausuró la zona con placa, soldada, cámaras y luz permanente. Las copias fueron trasladadas a morgue judicial. Al practicar autopsia, los forenses encontraron órganos intactos, salvo los corazones, vacíos de sangre, secos, como si hubieran latido en vacío mucho tiempo antes de detenerse. Mayo. A las 03:00,
La cámara recién instalada apuntando al pasillo H registró parpadeo eléctrico. Alguien o algo apagó la luz un segundo. Cuando volvió, la puerta soldada lucía abolladura reciente desde dentro y debajo una carta escrita con yodo. Falta 1. El director dobló vigilancia. Sin embargo, 2 días después, Ulises Garrido se quejó de sueño irresistible. Los enfermeros midieron su presión. Normal. Al amanecer no despertó. Examinado no reaccionó a estímulos, pero respiraba. Fue trasladado a cuidados. Esa misma mañana en el pasillo H, los monitores de camerinos se elevaron un instante y bajaron. La morgue, por protocolo, mantenía las copias bajo cadena de frío. Al abrir el contenedor de Ulises Doble, lo hallaron sentado, apoyado en la tapa, ojos blancos titilando apenas. Murmuraba un siseo incomprensible y en el pecho lucía hilo recién cortado. El patólogo colapsó. El cuerpo se desvaneció minutos después, dejando sábana manchada de agua salobre. Ulises original murió esa tarde, paro respiratorio. Falta 1 había sido cumplido. Quedaba una cama libre. Samuel, cada noche, soñaba con la sala fantasma. «Hay otra litera para mí», decía, «la escucho, late». Las autoridades restringieron su movimiento. Imploró al director, «No dejen que me duerman». El capitán de custodios, desesperado, propuso demoler la enfermería por completo. Un equipo con martillos neumáticos penetró el muro exterior. Tras la primera capa, hallaron ladrillos nuevos, ocres que no correspondían a la obra original. Los golpeaban, y estos cedían dejando ver yeso fresco. Parecía construido pocas semanas atrás. Tras 14 horas de trabajo, reventaron la pared interna, solo para hallar otro pasillo idéntico al previo. Al fondo, la misma puerta metálica, sin daño alguno, como si la sala se hubiera desplazado más adentro del vientre del edificio. La demolición se detuvo por riesgo de colapso estructural. Junio, noche de tormenta que colapsó el generador principal. En el apagón, Samuel gritó desde la celda de observación. Cuando encendieron luces de emergencia, lo hallaron en el suelo, convulsionando. Al moverlo, notaron una línea sangrante en el tórax como si alguien hubiese abierto sutura. Lo sedaron. Al propio tiempo, sensores de la cámara pasillo H captaron apertura de puertas sin electricidad. Un guardia llegó y vio la sala iluminada con luz anticuada. Sobre la quinta cama, el colchón estaba limpio, sábana doblada, esperando. Al guardia le temblaron las piernas. En el monitor de cabecera, una línea roía la pantalla con latido débil. 30 LPM. En enfermería central, Samuel entró en asistolia. Los médicos aplicaron adrenalina. Recuperación mínima. Cada descargo coincidía con alza en la línea de la cama vacía, como si 2 corazones latieran a distancia de pladur y hormigón. A las 02:57, el interno abrió los ojos, blancos, sin pupilas. «Ya voy», murmuró con voz hueca. Murió 3 minutos después. En la sala fantasma, los monitores subieron a 70 LPM. La sábana se plegó sola, y el guardia huyó. La Comisión Federal evacuó el módulo. Ordenaron rellenar el pasillo con concreto bombeado. Durante la inyección, los obreros escucharon golpes rítmicos contra la masa húmeda. Un ingeniero grabó audio, un pulso débil que fue perdiéndose conforme el cemento subía. 45 LPM, 30 y 0. El flujo se solidificó en 2 días. Hoy la enfermería H no existe en ningún plano. Pero algunos madrugones, custodios de ronda, sostienen oír, detrás del muro macizo, un zumbido de monitores CRT y el roce de sábanas acomodándose. Cuentan que si afinas oído al concreto, distingues respiración profunda y a veces un susurro que dice «aún quedan camas», y nunca sabes cuándo una fiebre repentina te obligará a cruzar un pasillo fuera de mapa rumbo a una sala vedada, donde una versión tuya, ojos blancos, pecho cosido, ya está esperando para ocupar tu lugar en la enfermería sin registro. El custodio que hablaba con los muertos. Alfonso Toriz
llevaba 15 años patrullando los corredores de la Unidad de Alta Seguridad de San Lázaro, un presidio que alojaba condenados a muerte hasta 2005, cuando el país suspendió de facto las ejecuciones. Sin embargo, el pabellón de la horca seguía en pie, oxidado, sombrío, y sus celdas vacías servían como almacén de archivos polvorientos y uniformes viejos. A Alfonso le gustaba recorrer ese lugar fuera de ronda. Decía que allí el aire era más fresco y la radio no chirriaba. Sus compañeros evitaban la zona, convencidos de que las vigas todavía resumaban los quejidos de los ahorcados, pero el custodio encontraba en esos pasillos la única pausa a la rutina de puertas que crujían y reclusos que insultaban. El 14 de abril, casi al terminar el turno de noche, Alfonso recibió en su casillero un sobre amarillo sin remitente. Dentro había una hoja mecanografiada con tinta pálida. Estimado oficial Toriz, el Malverde fingirá hipoglucemia para que lo trasladen al consultorio. Llevará una navaja oculta en el pañuelo de la bolsa derecha. Firma, Miguel A. El trolebús, ejecutado, 1709-1999. Alfonso soltó una carcajada seca. Miguel Alzate, alias el trolebús, fue el último reo en la horca del penal. La prensa todavía mencionaba su mueca congelada. Obvio que alguien gastaba una broma macabra. Horas más tarde, en el módulo sur, el interno Jorge Malverde, Campos comenzó a convulsionar y rugir que el azúcar le bajaba. Enfermeros corrieron. Cuando lo subían a la camilla, Alfonso recordó la carta. Instintivamente registró el pañuelo del reo. Dentro, una navaja de afeitar. Sonrojado, entregó el arma al jefe de guardia, quien elogió su olfato preventivo. La casualidad bastó para disparar rumores. Alfonso tenía soplones. Él cayó, aunque el miedo le inquietó el estómago. Una semana después, otro sobre apareció en su taquilla. Oficial Toriz. El padrino oculta un celular en el falso fondo del retrete. Firma, Ramón G. El Cemental. Ejecutado, 0305-2001. La celda del padrino había sido reasignada la víspera a un nuevo ocupante. Aún así, Alfonso inspeccionó y halló la pieza de porcelana recién pegada. El dispositivo apareció envuelto en plomo y cinta aislante. De nuevo, el custodio se llevó méritos, ahora ante inteligencia penitenciaria. El sobre estaba amarillento como el primero, papel de oficina descontinuado. La firma parecía hecha con la misma máquina de escribir antigua, golpes irregulares, letra E ligeramente hundida. El 30 de abril llegó la tercera carta. Oficial Toriz. La bomba artesanal que fabricará el Topo estallará el próximo miércoles durante la visita. Él quedará vivo. Quien morirá será su hermano, sentado en la silla central. Firma, Héctor C. El poeta. Ejecutado, 08-11-2002. Alfonso releyó 3 veces. ¿Cómo delatar el plan sin revelar la fuente? Informó con cautela a su superior de comentarios de pasillo sobre explosivos. Los perros antibombas rastrearon el pabellón, sin hallazgos. Seguridad se relajó. El miércoles, a las 15:17, un estruendo sacudió la sala de visitas. Un tubo lleno de peróxido oculto en la prótesis de un reo explotó antes de salir de su escondite, matando al hermano del Topo, perforándolo con tornillos, mientras el interno solo sufrió quemaduras. El expediente señaló accidente por manipulación de sustancias. Nadie indagó la fuente de información de Alfonso porque nadie sabía que él la tenía. Esa noche, los pasillos del pabellón de la horca crujieron y el custodio sintió el eco de cadenas antiguas arrastrándose tras su sombra. Convencido de un intruso, Alfonso revisó cámaras de seguridad. Ninguna apuntaba al ala de la horca, desactivada hace años. Tomó linterna y cruzó la puerta carcomida. Polvo denso y trajes de ejecutor en percheros. En la antigua sala administrativa halló un archivador donde brillaba una máquina de escribir Olivetti, cubierta de tela. La destapó tecla E floja. En la bandeja reposaban hojas amarillas idénticas a las cartas. Revisó cajones. Expedientes originales de reos ahorcados, cada uno con fotografía, fecha
y causa. Sobre el lote, un legajo nuevo sin clasificar, hoja en blanco salvo la línea. Superior. Alfonso Toriz. El custodio sintió vértigo. ¿Acaso alguien lo espiaba desde ese rincón olvidado, alimentando el juego macabro? Al lunes siguiente apareció un sobre pero distinto, papel blanco inmaculado. Oficial Toriz. Esta vez no es aviso, es gratitud. Gracias por escuchar a los muertos. Tú salvaste 3 vidas. Firma. M. nada más. Con la piel erizada, Alfonso fue a su casillero inferior. Allí yacía otra carta, amarilla. Oficial Toriz. Esta noche el interno Miranda sufrirá paro respiratorio a las 02:45. Sabrás qué hacer. Firma. M. Miranda llevaba meses con asma. Alfonso corrió a la enfermería y requisó adrenalina. A las 02:44, la alarma del módulo saltó. Miranda convulsionaba. Toriz le aplicó la inyección y le salvó la vida. Otro milagro. Más tarde, recordó la primera carta. M. podía ser Miguel Alzate, el trolebús. Con dedos temblorosos, regresó a la Olivetti. Allí encontró una línea escrita. Faltan 2 deudas, Alfonso. Resuelve o paga. Presagio truncado mayúsculo. Toriz guardó silencio sobre nuevas cartas. Pero la penúltima llegó igual. Deuda 4. El Kilo planeará doble asesinato. Evítalo. Firma. Alfonso alertó discretamente a la inteligencia penitenciaria. Requisa sorpresa reveló una punta escondida bajo la uña del Kilo y un plan para atacar a su rival y al custodio más cercano. Evitado el ataque, Kilo fue confinado en aislamiento. Esa tarde, la dirección anunció traslado de Alfonso a un penal menos peligroso por eficacia demostrada. Aliviado, él pensó que la 5ª deuda sería la última antes de marcharse. 2 noches antes de partir, halló sobre la almohadilla de su casillero un sobre diferente. Papel gris, sangre seca en el pliegue. Dentro, oficial Toriz. 5ª deuda. El custodio Alfonso Toriz será hallado muerto el 6 de junio 0314, estrangulado en el pabellón de la horca. Firma, Alfonso Toriz, ejecutado, 06/06/2025. Faltaban 3 días. El pánico le cercó la garganta. Corrió al archivo, dispuesto a destruir máquina y papeles, pero la Olivetti ya no estaba. En su lugar, un nudo corredizo colgaba de la viga. A los pies, la foto Polaroid de su credencial penitenciaria, con una línea roja cruzándole el rostro. Toriz denunció todo al alcaide, mostrando cartas previas. El director, ahora alarmado, ordenó guardia doble alrededor de Alfonso y cámaras temporales en la vieja horca. El custodio fue recluido en la enfermería para protegerlo. Madrugada del 6 de junio 0310. Cámaras fijas registraron pasillo vacío. La guardia externa mostró a 2 oficiales conversando. Alfonso dormía sedado. A las 0312, la imagen estática falló. Un frame corrompido reveló figura blanca atravesando la puerta metálica como neblina. A las 0314, las luces de emergencia parpadearon en la horca. Cuando los guardias entraron, hallaron a Alfonso colgado del mismo lazo que antes no existía. Los nudos idénticos a los suicidios de 5B. En el bolsillo de la víctima, un papel gris. Deudas saldadas. Gracias por las vidas que diste a cambio de la tuya. Firma. Nadie explicó cómo el custodio salió de la enfermería. La puerta permaneció cerrada por dentro. Las ventanas sin fractura. La cámara demostró solo interferencia. El informe oficial declaró suicidio por estrés. Los diarios alabaron su hoja heroica. Directores prometieron reforzar salud mental de funcionarios. El archivo volvió al olvido. Un mes después, el nuevo jefe de módulo encontró en su casillero una carta amarilla. Estimado oficial Rueda, el Kilo oculta una navaja en la manga. Cuidado con la visita. Firma. Alfonso Toriz, ejecutado, 06/06/2025. El ciclo seguía. Los muertos, agradecidos o resentidos, no dejaban de susurrar secretos, ofreciendo canjes imposibles. Salva una vida, paga con otra.
y mientras la Olivetti dormía en alguna sombra del pabellón clausurado. Sus teclas torcidas ya repasaban nombres futuros, golpeando la letra e con repiqueteo ansioso, como si la distancia entre la prisión y el más allá se redujera a un folio amarillento, deslizado silenciosamente en la oscuridad de un casillero que nunca se queda vacío. El visitante de los domingos. En el centro de reinserción Mictlán, un rectángulo de hormigón extraviado en los llanos del norte, las semanas transcurrían monótonas, marcadas por el paso cíclico de las patrullas y el zumbido constante de los reflectores. Sin embargo, los domingos arrastraban un temblor distinto. Exactamente a las 15:07, el libro de visitas mostraba una firma nueva en la página del día. Nunca había huellas de entrada por el torniquete, ni registro biométrico, ni identificación presentada en la garita. El nombre era siempre el mismo: E. Salcedo, pero la caligrafía jamás se repetía. Una semana aparecía como rúbrica nerviosa, la siguiente como imprenta infantil o gótico rebuscado. Solo coincidía la hora y la tinta, de un negro demasiado brillante. El fenómeno empezó discretamente. El custodio encargado de la mesa, vizcaíno, creyó que un interno falsificaba registros para ocultar introducción de droga. Sin embargo, los domingos el pasillo de recepción permanecía vigilado y las cámaras térmicas no captaban siluetas anómalas. El director del penal, Coronel Díez, archivó el asunto como travesura de guardias aburridos. El recluso Darío Huerta, condenado por secuestro, recibió la primera visita fantasma. No pasó nadie por el detector ni cayó llamada familiar, pero a las 15:10 un oficial encontró a Huerta sentado en la mesa 4 del locutorio, ojos vidriosos, el auricular colgado. Balbuceaba frases sin sentido. Está detrás de mí, las manos son frías. Tras una hora volvió en sí, sin recordar cómo llegó allí. Esa misma noche pidió traslado a otra celda porque ya no estoy solo. El psiquiatra diagnosticó episodio disociativo y aprobó el cambio. A la semana un segundo interno, Sergio Barbas Murillo, apareció en idéntico estado. Tras recobrar claridad, suplicó que le movieran lejos de su colchón. Juraba oír respiración doble cada vez que parpadeaba. Concedieron la petición. Al cabo de un mes, 5 reos en celdas dispersas habían sido visitados, según el libro, por Ed Salcedo. Todos terminaron pidiendo traslado y todos coincidían en la misma sensación. Alguien los acompañaba en la oscuridad, inmóvil, apenas audible, como si compartiera el mismo espacio pulmonar. Emma Ruiz, oficial de tercera y estudiante, a distancia de criminología, decidió rastrear la firma. Fotografió las entradas dominicales. Amplió la tinta bajo microscopio digital. Formaba un surco brillante, no absorbido por el papel, como si la letra se plasmara desde abajo. Convirtió los trazos en vectores y notó un patrón geométrico repetido. La curva final siempre describía una espiral exacta de 5 vueltas, sin importar el estilo. Presentó el hallazgo al coronel Díez. Este bufó, calificó el asunto de fantasía e instruyó sellar el libro en caja fuerte después de cada visita. El domingo siguiente, a las 15:07, la caja fuerte, sin forzar, amaneció abierta. La página mostraba otra firma de Salcedo, tinta fresca, espiral intacta. El coronel ordenó cambiar cerradura y amenazó con sanciones. La prisión tenía 9 cámaras en el corredor de visitas. A instancias de Emma, el técnico aisló las grabaciones de los últimos 4 domingos. En cada archivo, justo en el segundo 15:07:14, la imagen crujía en líneas verdosas y aparecía un frame borroso, un contorno humano tras la puerta metálica. La silueta no tocaba el suelo, flotaba 2 centímetros y mostraba brazos demasiado largos. El técnico aumentó contraste. Los píxeles formaban oropeles oscuros parecidos a dedos. Ese contorno duraba un solo cuadro y desaparecía. El archivo permanecía intacto, sin saltos de tiempo. Cuando Emma mostró las capturas al coronel, él prohibió divulgar el video.
Nada de historias para la prensa. El séptimo domingo, llovizna hendía los patios. A las 15:07, por rutina, Emma vigiló desde la cabina principal. El contador de puerta marcaba 0 entradas. Sin embargo, en la mesa 2 apareció el interno Lázaro Galván, ojos clavados en la pared. El micrófono de circuito captó un murmullo, agudo, casi insectil. Cuando Emma lo tocó, Lázaro despertó y gritó: «No le den otra cama, déjenlo en el pasillo». Esa noche se desató un motín menor. Lázaro atacó a su compañero de celda, jurando que el visitante exigía su lugar. Lo trasladaron a aislamiento. Minutos después, el compañero denunció ver una sombra sentada en la litera vacía, sin rostro, repitiendo la espiral con los dedos en la pared sucia. Se hizo recuento. Los 5 reclusos visitados ocupaban ahora 5 celdas distintas, pero cada nueva celda alojaba 2 camas. La vacía, según custodios, emanaba un frío constante, 3 grados menos que la habitación. Emma rastreó expedientes antiguos. Encontró un Esteban Salcedo, interno muerto en 1983, antes de la remodelación. Delito, uxoricidio. Fue apodado el confesor porque pasaba horas en el locutorio soliloquiando al auricular sin corresponsal. Una madrugada lo hallaron colgado en su celda. Había tallado en la pared la misma espiral en forma de caracol, multiplicada cientos de veces. Su cuerpo desapareció de la morgue. El documento de inhumación estaba sin firma. El ala donde murió fue demolida. Sobre sus cimientos se alzó el nuevo edificio de visitas. Los planos lo confirmaban. La mesa 2 se encontraba exactamente encima de la línea donde Salcedo había muerto. El coronel aceptó reforzar seguridad, candados adicionales, línea de láser a la entrada, detector de peso en suelo. 14:55, todo estable. 15:05, láser intacto. 15:07, las luces titilaron. Los sensores no dispararon alarma, pero el libro de visitas se abrió solo y la pluma registró otra firma, garabato infantil, misma espiral. El custodio que sostenía la pluma dijo sentir un hormigueo que lo obligó a escribir. La cámara mostró un cuadro corrupto. La figura ahora estaba más nítida. Vestía mono gris antiguo, mirada vacía. Dejó caer algo sobre la mesa, un trozo de tela con sangre seca formando la espiral. Ese domingo no se reportó trance, pero a las 02:00 del lunes, los 5 reclusos visitados empezaron a llorar incontrolablemente, señalando el rincón. Se está levantando. Monitores cardíacos oscilaron. Uno convulsionó. El médico de guardia intentó sedar. El hombre murió de asfixia súbita, ojos dilatados. En su sábana, marcada con saliva, hallaron la espiral. Esa mañana la celda mostró temperatura negativa aunque el aire acondicionado estaba off, y la cama libre exhibía la marca hundida de un cuerpo acostado, tela arrugada. El director suspendió visitas indefinidas. Ordenó quemar el libro y digitalizar el registro. Lo arrojaron al incinerador industrial. La cámara térmica mostró la espiral tomando color carmesí antes de las llamas. La reforma digital se guardó en servidor aislado. Creyeron resuelto el problema. Hasta el domingo siguiente. A las 15:07, el sistema electrónico generó automáticamente un registro en la base de datos. Visitante E. Salcedo. Campo firma digital. Contenía imagen escaneada de espiral hecha de píxeles rojo puro F000. No existía cámara ni escáner conectado. A la misma hora, el sexto interno, uno que jamás había estado enfermo, caminó solo al locutorio y se sentó. Cuando Emma llegó, lo encontró murmurando al auricular. «Ahora ya no duermo yo, duerme él». Esa noche pidió traslado. Hoy 7 celdas contienen camas vacías, cada una emanando frío. Arquitectura ordenó clausurar los catres, pero los cerrajes se oxidan en horas. Técnicos que desmontan espirales pintadas juran oír respiraciones, dobles. Y cada domingo, sin fallar, el sistema crea la entrada de E. Salcedo con una nueva firma. Cursiva ladina, taquigrafía, gótica, letras de imprenta, pero la espiral, eterna,
se repite. El director impulsa construir un nuevo edificio de visitas lejos de la línea maldita. Pero los planos revelan algo inquietante. No importa dónde dibujen la sala, la coordenada exacta de la mesa 2 termina alineándose con el epicentro original, como si el penal mismo se estirara para mantener al visitante en su ruta. Entre custodios corre un rumor: falta una sola cama desocupada. Cuando el 8º lugar se llene, Salcedo ya no necesitará firmar. Tendrá compañía plena y el domingo quedará en silencio, o el penal entero será su locutorio perpetuo. Mientras tanto, cada domingo, a las 15:07, Emma se sienta frente al monitor, corazón en la garganta, esperando que la línea de la base de datos se escriba sola y el contador de camas vacías marque 0, preguntándose si, cuando llegue ese día, seguirá habiendo rejas suficientes para contener al visitante. De los domingos.